Amados hermanos en Cristo, Dios les bendiga. Que en este día puedan ustedes gozarse en la casa del Señor leyendo la palabra de Él, orando y meditando en el mensaje que tiene para ustedes en este día. Yo quiero compartir con ustedes, hermanos, unos 2 pasajes de la Sagrada Escritura. Y quiero hacerlo, y principalmente estas palabras hablan al cristiano, al Hijo de Dios. Por eso, en estos momentos quiero compartir con ustedes estas palabras con respecto a estos 2 pasajes que me voy a tomar la facultad de leerles. Antes, oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la vida, por la salud. Tú nos conservas, Señor, cada día en condiciones para poder alabar tu nombre, leer tu palabra, meditar en ella y compartirla y orar. Señor, tu pueblo tiene esta devoción. Y gracias, Padre, porque en este día me permites hacer esta actividad para compartir con mis hermanos lo que tu palabra constantemente nos advierte, nos recuerda. Ayúdanos, Padre Celestial, en nuestra vida diaria. Bendice, Señor, a todo aquel que se congrega en este día. Cuídalo, Señor, de la contaminación. Cuida a tu siervo, Señor, de las tentaciones. Gracias, Padre, porque cada quien tendremos oportunidad de testificar de ese Dios único, soberano, que nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él y dirigirnos para servirle. Señor, perdona nuestros pecados. Te lo suplicamos humildemente en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Uno de los pasajes que quiero compartir con ustedes se encuentra en primera a Timoteo, capítulo 1, Primera de Timoteo, capítulo 2. Capítulo 2. Quiero leerles estas palabras que escribió el apóstol San Pablo a un joven en su tiempo, a Timoteo. Dice la palabra de nuestro Dios: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Quiero señalar algo muy importante que llama mi atención. Nuestro Dios, por medio de su palabra que hemos leído, nos invita a que oremos por aquellas personas, muchas que no son creyentes, pero que llevemos en oración, dice aquí, a los reyes y por todas aquellas personas que están en eminencia. Hermanos, la sociedad en nuestros días siempre
tendrá necesidad de ser dirigida por personas, algunas de muy buen propósito y otras no. Aquí nos está hablando la Escritura que hablemos, en aquel tiempo había reyes. Había reyes buenos, había reyes malos. Pero el Señor en su palabra no decía que se orara solamente por el bueno, sino también por aquel que no lo era. En nuestros días pasa algo parecido, hermanos. Nosotros tenemos el privilegio de llevar en oración al presidente de la República, al gobernador de nuestro estado, al presidente municipal, a los policías, que tienen una labor en la sociedad delicada y peligrosa. El Señor quiere que nosotros oremos por estas clases de personas. Algunas personas serán injustas, pero hay también personas que son justas. Y el Señor no hace distinción diciéndole al cristiano, ora solamente por el bueno, sino también por aquel que no lo es. Si están ocupando un lugar en la sociedad como autoridades, es porque Dios lo ha permitido. Dios ha permitido que esas personas estén en esos lugares para hacer bendición para la sociedad, para ser de ayuda a todas aquellas personas que tienen necesidades. Quiero compartir con ustedes la segunda lectura que se encuentra en la carta a los Romanos capítulo 13. En la carta a los Romanos capítulo 13, y quiero leerles estas palabras que escribió también el apóstol San Pablo. Miren lo que dice del 1 al 6. Romanos 13 del 1 al 6. Leo lo que dice la palabra del Señor en Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues temer la autoridad? Haz lo bueno. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace los malos, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Apreciables hermanos, nosotros, como personas en determinado momento, acordamos y apoyamos a determinadas personas para que ocupen puestos de mucha responsabilidad, como son el presidente de México, los gobernadores de los estados, los presidentes municipales,
y las policías, como es el ejército, como es la marina. Son personas que ocupan, como dice la Biblia, lugares especiales y están allí para que al desempeñar su trabajo que deben de hacer, vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad, dice el apóstol San Pablo. Hermanos, estas personas que tienen autoridad, en algunas ocasiones tienen la facultad de organizar, de promover ciertas leyes, y en algunas ocasiones llegan a apoyar movimientos, costumbres, tradiciones que la Sagrada Escritura no aconseja, no enseña. Por eso en nuestros días se promueven o han promovido infinidad de movimientos, algunos ya legalizados, en los que el pueblo cristiano no está de acuerdo, no está de acuerdo. Las leyes que el hombre ha puesto en vigor, propuestos por ellos mismos para beneficiar a algunos cuantos que moralmente no viven una vida ejemplar. Y eso perjudica grandemente al núcleo familiar. Es verdaderamente triste que nuestras autoridades, no todas, apoyen ese movimiento en la que hombre con hombre y mujer con mujer se unan en matrimonio. Cosa que el Señor no está de acuerdo. Porque el matrimonio, de acuerdo como Dios lo ha establecido, es que un hombre se case con una mujer. Hay muchos propósitos para esta decisión que Dios tomó. En primer lugar, Dios bendice el matrimonio, porque es la manera de cómo Dios aumentará a su pueblo. De este matrimonio nacen los hijos, que son una bendición. El convivir, este núcleo familiar, papá, mamá e hijos, fortalece moral y espiritualmente a estos niños que han llegado para formar la familia. Por eso qué importantes son las palabras de nuestro Dios que leemos en la Biblia, en donde nos invita, cuando nos dice: instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte.
Qué labor tan hermosa, qué tarea tan delicada pone Dios en nuestras manos para ir formando un carácter temeroso de Dios, para ir formando un carácter no solamente con nuestro consejo, sino con nuestro buen ejemplo, para que a futuro estos niños lleguen a ser también personas moralmente y espiritualmente preparados para formar un hogar como el Señor, como la Biblia nos enseña. Toda aquella enseñanza que se promueve sin estar aconsejada por la palabra de nuestro Dios, son enseñanzas que van pervirtiendo poco a poco, que van socavando la espiritualidad y la moral en los hogares. Hay muchas promociones que van en perjuicio de la fidelidad conyugal. Hay muchas cosas aprobadas por las autoridades que perjudican grandemente el bienestar familiar. Se promueven, se consienten inmoralidades y vicios que son el motivo, tristemente, de una sociedad decadente, de una necesidad espiritual importante, urgente en la vida de las personas. Por eso, apreciables hermanos y amigos, tenemos en nuestras manos una misión importante de vida o muerte. De vida, porque el Evangelio habla de vida abundante o de muerte, porque seremos responsables de aquellas personas que al morir no sea Cristo el Señor de sus vidas. Qué importante labor tenemos. Qué urgente la necesidad de llegar a estas personas con el mensaje del Evangelio. En Cristo Jesús, Dios ofrece perdón de pecados y vida eterna. Aquella persona que en nuestros días esté practicando una religión de enseñanzas que no están en la Biblia, tristemente van no al camino que nos lleva a la presencia de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, encontramos hermosas palabras que el Señor Jesucristo les dijo a las personas de su tiempo y que con gran gratitud y alegría leemos constantemente. El Señor se expresa diciendo: ¿crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchos hogares hay.
Si no fuera así, yo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Hay enseñanzas en nuestros días en las que escuchamos decir que no vamos a ir al cielo al morir, que nuestro lugar no es en el cielo. Sin embargo, la Sagrada Escritura en infinidad de pasajes nos menciona, para gozo y esperanza nuestra, que el lugar que Él ha preparado, que el Señor Jesucristo ha preparado, está en la presencia de Dios, y que un día vendrá por nosotros para llevarnos. Un día vendrá por nosotros para que junto con los que ya han muerto, han dormido, dice la Escritura, junto con ellos seremos llevados a la presencia de Dios. Esta es una esperanza que fortalece nuestra fe y nos permite vivir confiados, no importa la situación que podamos estar viviendo. En nuestros días, el temor a salir y ser contagiados con el COVID ya no solamente se lucha contra esa situación, sino también con las tentaciones. Por eso constantemente el pueblo de Dios debe estar en oración, suplicándole al Señor su ayuda. Dice la Biblia que el Hijo de Dios puede poner con confianza todas aquellas cosas que forman parte de sus necesidades, de sus tensiones a los pies de Cristo, y esperar pacientemente la bendición cuando el Señor Jesucristo lo considere que su nombre se glorifica. No es fácil en el dolor, en la necesidad, esperar. Pero el Hijo de Dios tiene la capacidad de entender que las bendiciones prometidas por el Señor Jesucristo van a ser efectivas en nuestra vida cuando Él lo decida. Hermanos, aquellas personas que practican una religión basada en la tradición, basada en las enseñanzas del hombre y no en las de la Biblia, les invitamos amorosamente a buscar en la Biblia las promesas que Dios tiene para el pecador. Por eso repito un hermoso pasaje que está en el Evangelio de San Juan, donde dice: de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no creyó ya es condenado. Si usted es una persona que no tiene a Cristo en su corazón, ábrale su puerta al Señor Jesús.
la puerta de su corazón. Porque Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Qué hermosa comunión nos expresan estas palabras. Qué hermosa esperanza para aquella persona que ahorita no tiene a Cristo en su corazón, pero tiene la oportunidad ahorita que vive reconciliarse con Dios. Le invito a ser cristiano. Cualquiera puede ser bautista, testigo de Jehová, católico, cualquiera, pero cristiano. Solamente aquel que arrepentido de sus pecados, confiesa sus pecados al Señor y acepta que Jesucristo sea su Salvador. En ese momento, esta persona es hijo de Dios, lo dice el Evangelio de Juan. En ese momento, la Biblia nos dice que a la persona viene el Espíritu Santo para guiarle a toda buena obra. El Señor Jesucristo dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermosas palabras encontramos nosotros en la Biblia, que formen parte de nuestra vida estas hermosas palabras y seremos, hermanos, verdaderamente hijos de Dios. Entonces, como dice la palabra de nuestro Dios, dice la palabra de nuestro Dios en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Apreciable amigo, que no es Cristo el Señor de sus vidas, lo invito. Pídale perdón por sus pecados a Dios. Acepte que Jesucristo, aquel que derramó su sangre para salvarlo, sea su Salvador. Entonces, su corazón, esa sangre derramada en la cruz, limpiará de pecado su corazón. Entonces formará parte de ese pueblo que mientras vivamos en este mundo tenemos la oportunidad de testificar de que hay un Dios que los ama y que los está esperando. Si usted quiere aceptar a Cristo Jesús en su corazón en este momento, lo felicito. Si usted quiere abrirle su corazón y que Él le limpie de todo pecado, hágalo. Ahorita tiene tiempo. Hay un hermoso canto, muy cortito, que dice, busca a Dios, entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará
y te dirá: es tarde ya, busca a Dios. No espere el día de mañana. Ahorita, reconcíliese con ese Dios que le ama. Si usted quiere orar, hágalo ahorita mismo. Si no sabe, repita ahí donde está, en su hogar, en ese lugar donde usted está, esta pequeña oración que traerá paz y tranquilidad, porque la hace a ese Dios amoroso. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias porque en tu palabra encontramos que Cristo Jesús vino a buscarme y a salvarme de mi pecado. Confieso, Señor, mis pecados y te pido perdón y acepto que Jesucristo, tu Hijo, sea mi Salvador. Señor, dame fortaleza y sabiduría para seguir adelante. Permíteme tener a mi mano tu palabra, ese hermoso libro que se llama Biblia y que traerá palabras de edificación y de fortaleza a mi nueva vida. Te lo suplico humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga.